Primera a los Corintios, capítulo 6, leamos a partir del verso 12. Todo está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es, y Dios los destruirá a ambos. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Con su poder Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? Jamás. ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Pero el que se une al Señor, se hace uno con él en espíritu. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Parece el pasaje de tocar varios temas porque en el verso 12 nos habla de la libertad, en el verso 14 nos habla de la resurrección, en el verso 17 de ser uno con el Señor y luego de la fornicación. ¿De qué está hablando a fin de cuentas, no? Parece que está tocando varios temas. Pero recordemos un poco más atrás, donde ya habíamos comentado. Por ejemplo, en el principio del verso 9, cuando dice, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? Si leemos esa frase, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? Y si eso lo unimos con el capítulo 5, cuando dice en el verso 11, en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que llamándose hermano sea inmoral, avaro, idólatra, calumniador, borracho, estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. ¿No parecería que estamos frente a un mensaje un tanto legalista? No se junten con los pecadores, no coman con los pecadores. Y luego los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si tomamos estas frases aisladas, sí podríamos empezar a predicar un evangelio legalista. No me junto con los pecadores, que era el principio que seguían los fariseos. Y que ya he mencionado el caso triste de algunos hermanos que no quieren mandar sus hijos a la escuela para que no se junten con los pecadores. Cuando dice, los que hacen tales cosas no heredarán el reino, aún entre cristianos a veces se dice que nosotros, si hacemos lo que hacen los del mundo, no heredaremos el reino, como si aún estuviésemos fuera del reino, como si aún no lo hubiésemos heredado, como si cuando nos vayamos a morir tuviésemos allí alguna falla, entonces a lo mejor no entramos en el reino. Si le damos ese enfoque, es un evangelio legalista. ¿Sí está conmigo o ya me perdí yo mismo? ¿Sí me perdí? No, sí están. Bueno, entonces, no se trata de que yo piense que tal vez no voy a heredar el reino porque no me he portado tan bien. ¿Quién sabe si voy a entrar en el reino? Tampoco se trata
de no comer con los hermanos porque todos los hermanos tienen fallas, entonces yo soy tan santo que no me quiero juntar con los hermanos. No es eso, porque el versículo 11 del capítulo 6 es muy claro. Y eso eran algunos de ustedes. ¿Qué éramos? Todo lo que está en la lista y otras cosas que no están en la lista, ¿no? Eso eran ustedes. Pero ya han sido lavados. ¿Qué conjugación verbal será esa? Pasado no es. Es un modo indicativo, un tiempo compuesto del modo indicativo que se llama antepresente. En un sentido es un pasado, ¿verdad? Porque es una acción terminada, pero no se llama pasado, gramaticalmente no es un pasado, es un antepresente. Ya han sido lavados, es decir, no estamos en la duda de si el Señor nos perdonará. Perdónenme que diga nombres, pero es la duda que tienen los testigos de Jehová, es la duda que tienen la mayoría de los católicos y muchos hermanos pentecostales también. Si cuando yo me muera me voy a salvar o no, no lo sé. Cuando el Señor me juzgue, va a ver cómo me he portado, a ver si me morí en comunión con Él o si me morí con un pecado, pues ahí se va a saber, ahí se va a decidir si me perdí o no me perdí. No es así la cosa. No dice, tal vez podamos ser perdonados. Ustedes ya han sido lavados. Somos personas lavadas, personas justificadas, es decir, Dios nos ha declarado inocentes, sin culpa, en paz con Él, que es el juez. Cuando usted se muera, si usted es parte de la iglesia, usted no va a ir al juicio. Usted no va a ir al juicio. Porque usted está perdonado. ¿A qué juicio va a llevar a una persona perdonada? A una persona que ya ha sido declarada inocente, santificado. La santidad no es algo que se alcanza. Creo que eso ya lo hemos dicho, porque a veces tenemos esa idea. Si yo voy a los cultos más seguidos, si leo más mi Biblia, si las mujeres no se ponen pantalones, si no usan aretes, si los hombres andan bien peloncitos, si no toman, si no fuman, a lo mejor van a alcanzar la santidad. La santidad no se alcanza. Ese es un principio diabólico. Solo Dios es santo. La santidad se nos da. Por eso se llama santificación. Ya habéis sido santificados. Somos santos. Entonces, por una parte, Pablo nos deja claro que no comamos con los hermanos que de manera deliberada quieren seguir andando mal, porque nos van a influir. Y también nos dice que no nos portemos como los que no conocen a Dios, porque no vamos a disfrutar las bendiciones del reino, pero no está poniendo en duda nuestra salvación. Y ni siquiera nos está llenando de reglas. A veces parece que si tuviésemos más reglas de cómo hacer las cosas, sería más seguro andar en la santidad. El Talmud es un comentario, es una recopilación de comentarios de los rabinos. Un libro más extenso que la propia Biblia, en donde para cada cuestión, para el Año Nuevo, para la Pascua, para el Shabbat, para la ley de los celos, para cada detalle de la vida religiosa, de la vida familiar, de la vida civil, está prescrito allá un conjunto de reglas, de interpretaciones, de cómo se deben de hacer las cosas, lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer. Pero esto de lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer,
tristemente, por un lado resulta en una carga muy grande. Nuestro país tiene como el segundo lugar de corrupción en todo el mundo. Si no me equivoco, después de Filipinas, somos el país más corrupto del mundo. ¿Cuántas leyes tenemos? La Constitución, los códigos civiles, los códigos penales, los códigos de procedimientos, los reglamentos. Nadie conoce tantas leyes que tenemos. ¿De qué nos sirve tener tantas leyes? Yo no conocería el pecado, dice Pablo en Romanos 7, si no hubiera llegado el mandamiento. Cuando la ley llegó, mi pecado se multiplicó. Ponerle más reglas a las personas es ayudarles a infringir más las leyes. ¿Qué tal si pusieran un policía que cuide que los policías no pidan mordida? Tendríamos que dar 2 mordidas, ¿no? La normal del policía y la del policía que cuida que no haya mordidas. La policía antisecuestros es la que secuestra. La policía antinarcóticos es la policía que protege a los narcos. Las leyes no sirven. Necesitamos algo más que las leyes. No podemos prescindir de ellas, por supuesto. Ya hablábamos de la justicia la semana pasada, pero necesitamos algo más que las leyes. La vida cristiana no es un conjunto de leyes, porque esta cuestión de una lista de las cosas que están permitidas y una lista de las cosas que están prohibidas se parece. ¿A qué creen que se parece? Génesis, capítulo 2, capítulo 3. Había un árbol. ¿Un árbol de qué? Un árbol del conocimiento. ¿El conocimiento de qué? De lo bueno y de lo malo. Vean ustedes, y les he insistido en ello, que no dice el árbol del mal, el árbol del pecado, el árbol diabólico, sino dice el árbol de la ciencia. No es de la ciencia física, de la biología, de la química. No falta el filósofo que interpreta que la ciencia es la manera en que el hombre se ha independizado de Dios, porque por eso el árbol. No está hablando de esa ciencia, está hablando de otra ciencia. Una ciencia que es poder distinguir, poder saber qué es bueno y qué es malo. ¿Y qué tiene de malo? Perdón la vuelta, ¿no? Pero ¿qué tiene de malo saber lo que es bueno y lo que es malo? ¿No está bien saber lo que es bueno y lo que es malo? No, muchas veces dicen que todas las religiones son buenas porque todas nos invitan al bien, lo cual tampoco es cierto, pero ¿será malo saber el bien y el mal? Pues sí. ¿Fue el árbol prohibido? ¿Fue o no fue el árbol prohibido? Saber el bien y el mal fue el árbol prohibido. ¿Eso significaría que yo no tengo que distinguir lo bueno de lo malo? No, sí tengo que distinguirlo, pero el problema es que yo no tengo que distinguirlo a través de un código de reglas de lo que sí debo de hacer y otro conjunto de reglas de lo que no debo de hacer. Y esto de manera independiente de Dios. Eso no lo puedo hacer. Poner unas reglas de lo que sí debo y de lo que no debo va a traer muchos problemas. Muchas veces va a pretender que algo que es particular de mi creencia o de mi cultura o de mi iglesia, yo lo quiera volver absoluto. Y eso es un pecado de idolatría. Querer hacer absoluto algo que es relativo es un pecado de idolatría.
Y la reacción que muchas veces el mundo y el no creyente tiene es entonces negar todo absoluto, negar toda validez universal a las normas y decir que cada quien puede poner las normas que quiera. A fin de cuentas, la filosofía posmoderna lo que afirma es que lo único que existe es el lenguaje. No existe la verdad, ninguna verdad, solo existe lo que decimos. Y de lo que decimos solo existe la interpretación de lo que decimos. Y la interpretación de lo que decimos es, a fin de cuentas, no más que una metáfora. Entonces el hombre, a fin de cuentas, se queda parado sobre la nada. Tener una lista de lo bueno y de lo malo nos va a hacer pecar más. Una lista de lo bueno y de lo malo es independizarnos de Dios, puesto que yo ya sé, ya puedo decir, ya puedo juzgar a los demás entre lo que es bueno y lo que es malo. Y todo eso no tiene ningún poder espiritual. Ponerles reglas a los hermanos los ha vuelto hermanos espirituales. Yo quisiera que, sin decir nombres, pues levante la mano a alguien que conoce o ha estado en una iglesia que tiene muchas reglas, pero donde los hermanos evidentemente no son espirituales. A ver, ¿quién conoce o ha estado en una iglesia con muchas reglas? Casi todos, ¿verdad? Y eso no ha hecho que la gente sea espiritual. Eso no ha hecho que las hermanas no sean chismosas y que los hombres no sean soberbios y que no haya rebelión y que no haya soberbia y que no haya, ¿verdad que no? Eso no tiene poder. Entonces el apóstol Pablo nos muestra otro camino que es sumamente interesante. El verso 12. Todo me está permitido. Eso suena terrible. Para un legalista, eso suena a blasfemia, ¿no? Todo me está permitido. A veces cuando predicamos el evangelio hay personas que dicen, bueno, es que yo no quiero ir a la iglesia porque ahí prohíben todo. Y hay cristianos que así viven, sintiendo que todo les está prohibido. Ya hasta existe en son de broma la frase, mi religión no me lo permite, ¿no? Alguna vez les conté de unos hermanos que llegaron a la tienda y pidieron unos chocolates y ya se los iban a comer o se los estaban comiendo cuando se dieron cuenta que eran envinados. No, los hicieron a un lado como si fueran diabólicos los pobres chocolates, ¿no? O sea, todo está prohibido. Una buena pregunta, ¿qué te prohíben en tu iglesia? A ver, ¿qué está prohibido en Comunidad Apostólica? Esa es una buena pregunta, ¿no? A ver, ¿tu iglesia cómo es? ¿Qué está prohibido ahí? Aquí está prohibido tomar, fumar, bailar, todo que está prohibido. Aquí nuestro lema es todo está permitido. Ah, caray. Eso está peligroso. Eso suena o entre anarquía o licencia, disolución. Lo bueno es que no lo digo yo, sino que está en un texto bíblico. Si no estuviera en un texto bíblico, ahorita mismo yo creo que me quemaban en leña verde, ¿no? Todo está permitido. Claro que nos descontrola y decimos, ¿está permitido pecar? ¿Está permitido el vicio? ¿Está permitido? La idea sigue. Pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Entonces aquí el principio es otro. El principio no es la lista de las cosas permitidas y la de las cosas prohibidas. Podríamos poner nuestra lista, prohibido ver la tele, prohibido ver telenovelas, ¿no? Cuando menos, ¿no? Prohibido ver caricaturas violentas, prohibido ver películas para adultos. Ahí está la lista. Cosas permitidas, no solo permitidas, exigidas. Por ahí hay un hermano que dice que leamos un libro de un testimonio de un señor que dice que oraba muchas horas al día. Entonces,
Tengo que ser una persona que se hinca muchas horas al día para orar, para ser espiritual. No estoy hablando contra la oración, ¿eh? No voy a decir, el hermano Cristian dijo que no oremos. Yo creo que no hay que orar varias horas al día, hay que orar todo el tiempo. Pero eso no significa que me voy a recluir como si un tipo de ejercicio místico fuera lo que va a transformar, sino que la oración, ya lo hemos dicho, es un diálogo constante con Dios en todo lo que hacemos, ¿no? Ahorita mismo podemos estar hablando con Dios, ¿no? Yo puedo estarle diciendo, Señor, ayúdame a decir lo que tengo que decir. Despierta al hermano perengano, ¿verdad? ¿Sí? Puedo estar hablando con Dios. No es una lista de lo permitido y de lo prohibido. El concepto que subyace a esto, todo está permitido, es la libertad. Es la libertad. Yo creo que Dios es soberano, sí, Dios es soberano. Eso quiere decir que no hay ningún poder encima de Él. Que Él va a hacer lo que Él quiera hacer. Pero precisamente y en su soberanía, Dios ha dejado que la historia del hombre sea el tiempo, historia y tiempo, en el que el hombre sea libre y tome sus decisiones. La decisión fundamental, amar a Dios o no amar a Dios. Esa es la decisión fundamental. Alguien me va a decir, pero es que el hombre no puede amar a Dios, ¿no? El hombre está caído, no puede amar a Dios. Estamos de acuerdo. Por eso Dios ha tomado la iniciativa. Dios envió a su Hijo, Dios nos amó primero, Dios ha enviado al Espíritu Santo y nos invita a no endurecer nuestro corazón. Ante la propuesta amorosa de Dios, ante el amor de Dios que nos embarga y llena e inunda este lugar, cada ser humano tiene que decir sí o no. El hombre que ha dicho no al amor de Dios permanece en su estado de condenación por cuanto no creyó. Ahí está la razón que dice el Evangelio de Juan y que quiero subrayar. Por cuanto no creyó. El hombre que dice sí al amor de Dios, como dice en San Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahí está un principio de libertad. Sin libertad, el ser humano no es humano. ¿Qué nos distingue de una computadora? Pues que ella es más inteligente que nosotros. Pero no es libre, no tiene conciencia. ¿Qué nos distingue de los animales tan bonitos, tan tiernos y tan limpios que son los animales? Pero los animales no son libres. Lo que distingue al hombre en su imagen, en ser imagen de Dios, es la libertad. Y cuando nosotros hemos llegado a Cristo, hemos llegado a una dimensión de la libertad que es más auténtica y profunda. Porque la libertad, a fin de cuentas, es una dialéctica, porque no es más que un sí y un no. Tenemos que escoger un sí o un no. En la medida en que nosotros vamos escogiendo por el mal, cada día vamos siendo más esclavos y más esclavos. Recuerden que una persona que no es alcohólica es muy libre de tomarse una copa o no tomársela. Pero la persona que ya se ha tomado muchas copas ya no es tan libre de tomársela o no tomársela. Ahora está esclavizado, ¿verdad? La libertad se va perdiendo o la libertad se va incrementando. Cuando nosotros nos encontramos con Cristo, tenemos una nueva dimensión de libertad. ¿Qué es la libertad?
Poder hacer lo que yo quiera no es la libertad. Porque hay muchas cosas que quiero y que no voy a poder. Es más, hay elecciones que no conllevan libertad. Cuando una persona enajenada por la incultura dice, ¿qué voy a ir a ver al cine? Y escoge entre 4 o 5 películas, todas igual de malas. Escoge una, ¿no? Pero podríamos decir que realmente está usando de su libertad, o que todas sus opciones son igualmente enajenadas. En todas sus opciones está igualmente esclavizado. La libertad no es solo elegir, ese es solo un principio. La libertad es poder, sí es poder, pero de desear y de hacer lo que debemos. Cuando yo empiezo a tener deseos de lo que debo, y estoy siendo más libre. Y cuando tengo la opción, cuando mi voluntad se puede imponer sobre aquello que no debo, para tener la capacidad de hacer lo que sí debo, entonces estoy hablando de una verdadera libertad. ¿Y qué es lo que debo y lo que no debo a fin de cuentas? De manera breve, pero esencial, ¿cómo podría resumir lo que sí debo y lo que no debo? En el amor. Lo que sí debo es el amor. Lo que no debo es lo que no conlleva amor. Todo esto es coherente con lo que hemos estado diciendo porque ya explicamos, por un lado, que Dios es amor y que todo su plan de salvación está basado en el amor, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y espero que nos ha quedado claro también que el pecado es la ausencia del amor. Esto está muy claro en Santiago, está claro en Juan cuando habla de las tinieblas y la luz, pero está muy claro en San Agustín cuando dice todo lo que es bueno. ¿Por qué todo lo que es bueno? Porque todo lo que es creado por Dios. Díganme si puede existir algo que Dios no haya creado. ¿Puede existir algo que Dios no haya creado? Todo lo que exista, dice San Juan, fue hecho por el Verbo y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho, ¿no? Si todo lo que existe es creación de Dios, entonces todo lo que es bueno. Tiene razón San Agustín. Entonces el pecado no es. Porque si el pecado fuera, Dios tendría que haberlo hecho. El pecado no es. Es una ausencia, es una falta de amor. Entonces libertad y amor van de la mano. Es libre el que ama. Aunque en el lenguaje cortesano decimos que el enamorado se siente esclavo, es un cautivo de la dueña y señora de sus pensamientos, ¿no? Pero en realidad el que ama es libre. El que no ama es esclavo. Por eso cuando dice, todo me está permitido, es porque la vida del Espíritu no procede por reglas. Vivir en Cristo no radica en seguir ciertas reglas. Vivir en Cristo es vivir en libertad. En libertad, todo está permitido. ¿Cuál es el parámetro entonces para hacer lo que yo tenga que hacer? No es que alguien me lo prohíbe. Cuando se inició la ley de que por ejemplo, los cigarros en su cajetilla tenían que anunciar, este producto es dañino para la salud. Luego la ley
pidió que esas letras tenían que ser más grandes, ¿no? Que tenían que ser muy claras. Creo que hasta la fecha en toda la publicidad de los cigarros dice que ese producto puede dar cáncer, que ese producto es dañino para la salud. ¿Cuánta gente deja de comprarlos por eso? Pues nadie. La venta de cigarros continuó no igual, sino incrementándose. Las reglas no nos dan la libertad, ni tampoco las reglas positivas. Podríamos hacer un manual de urbanidad, de cortesía, y decir, cuando veas un hermano, le das la mano, la aprietas fuerte y le dices, hermano, Dios le bendiga. Y hacerlo así. Pero ¿qué hay en el fondo del corazón? Pues no sabemos. Hay una rama de la psicología que se llama el conductismo, que no cree en la libertad del hombre. Dice que lo único observable y lo único real es el comportamiento. De acuerdo con esa rama de la psicología, importa el comportamiento, pero no lo que hay dentro del ser humano. Yo creo que en la Biblia es exactamente al contrario. Por atrás o en el fondo de lo que hacemos observable, para Dios es muy importante lo que hay en el corazón. Por ahí hay algunos cursos de cómo hacer amigos, de cómo influir sobre las personas, de cómo ser un líder, de cómo ser un vendedor exitoso, de cómo superar todos los obstáculos con la gente que te dice que no, cómo convencerla para que te diga que sí. Pues todo eso no es libertad. Todo eso es manipulación, porque todo eso no es amor, porque todo eso no está tomando en cuenta lo que hay en el corazón de las personas. En la libertad hay un parámetro y es el amor, y por eso dice, pero no todo es para mi bien. Si todo me está permitido, ¿por qué voy a hacer solo las cosas que sean para mi bien? ¿Por qué? A ver, se me hace que no me están haciendo caso. Si todo me está permitido, ¿por qué voy a escoger solo lo que sea para mi bien? Porque me amo. Acuérdense que libertad y amor son dos conceptos casi sinónimos, ¿no? No pueden ir separados. Voy a escoger solo lo que sea para mi bien, porque si escojo aquello que no es para mi bien, ya no me amo y por tanto soy esclavo de algo que me es ajeno. Yo uso a veces la palabra enajenado. ¿Qué quiere decir enajenado? Que la persona ya no es su dueño, sino que es ajeno a sí mismo. Alguien más lo posee. La mercadotecnia, las ideologías, las mentiras. ¿Cómo puedo ser dueño de mí mismo? Cuando me amo a mí mismo. Cuando todo me está permitido, pero yo no voy a aceptar aquello que no sea para mi bien. Y Pablo vuelve a repetir, todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. No dejaré que nada me domine. ¿Está permitido que tomes una cervecita en tus alimentos ahora que hace tanto calor? ¿Está permitido? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cuántas? A ver, el pastor dijo una. Esa es la regla. No hay regla, hermano. La regla es que yo no voy a permitir que nada me esclavice. Eso es todo. Nada me esclavice. Pero hay muchas cosas que, aún como cristianos, nos pueden seguir esclavizando. Decimos que Jesús es nuestro Señor. Pero nos seguirá esclavizando el consumismo, las preocupaciones de lo material, las preocupaciones de la moda, nos seguirán esclavizando. No debemos permitir que nada nos esclavice. Una vez que Pablo deja claro que todo está permitido,
que podemos entender que lo que Dios nos pide es por amor. Yo quiero enfatizar en esto, porque mucha gente cree que si Dios dice que no hagamos esto, porque es malo. Oye, ¿por qué es malo? Porque ofende a Dios. ¿Y por qué ofende a Dios? Porque en su soberanía Él así dijo, porque Él es santo. Entonces, cuando tú pecas, ofendes a Dios. Sí, si yo peco, ofendo a Dios, pero hay algo más en el fondo. Cuando Dios me dio su ley, ¿por qué dijo que esto lo hiciera y que esto no lo hiciera? Pues porque me ama. Porque, y perdóneme que lo diga así, pero cuando yo peco, ¿qué pierde Dios? Nada. Dios es perfecto y completo en sí mismo, trascendente. Si yo me porto bien, ¿qué gana Dios? Y si yo peco, ¿qué pierde Dios? Pues nada. Lo que Dios pide es por amor a nosotros mismos. Por eso, a fin de cuentas, el cumplimiento de la ley es libertad. Si yo pretendo la libertad sin la ley, es un libertinaje. La libertad solo se puede dar en el marco de la ley. Esto es como una paradoja, ¿no? Parece una contradicción. Entonces si hay leyes, entonces ya no soy libre. Si tú quieres hacer lo que quieres y es incorrecto lo que tú quieres, entonces eso que tú quieres es una ilusión, es un engaño. Así funciona el pecado, ¿no? El pecado es como un espejismo de esos que va en el desierto y ve agua y cuando ya llega por esa agua muriéndose de sed, esa agua no existe. Ese es un espejismo. El pecado es así. El pecado es una promesa de felicidad. Porque cuando usted peca para sentirse peor, para que le vaya mal o porque cree que así va a estar muy, muy agradable la cosa. El pecado es atractivo, ¿no? No se espante, pero ahí lo dice la Biblia. Vio la mujer que el árbol era codiciable a los ojos, era bueno para comer. El pecado es atractivo. El pecado es una promesa de felicidad. Cuando yo voy tras él, voy tras una ilusión. Por tanto, todo pensamiento pecaminoso, todo pensamiento que no es de Dios, es un pensamiento ilusorio, es un pensamiento falso. Por eso yo he insistido mucho, todo lo que es racional es espiritual y todo lo que es irracional no es de Dios. A veces pensamos que lo racional y lo espiritual están separados, que la ciencia y la filosofía por allá y la fe por acá, todo lo contrario, están peleadas. Es al contrario, todo lo que no sea racional no es de Dios. Porque toda tentación, toda tendencia al pecado es ilusoria, es falsa, es un pensamiento engañoso. Por tanto, es una falsedad, no es una realidad. Todo pensamiento de libertad, todo pensamiento hacia Dios, todo pensamiento de amor, es por tanto verdad, es por tanto realidad. Y al estar dirigido a Dios, Dios es el ser que da existencia a toda la realidad. ¿No? ¿Sí me estoy explicando? O sea, todo lo que no es de Dios es irracional, es falso. Todo lo que es de Dios es verdadero y es racional, perfectamente racional. Por eso, estar fuera de la ley es estar en lo ilusorio, en lo falso, y por tanto no es libertad. Y viceversa, estar en la verdadera libertad, que es estar en el amor, es estar en la ley, porque la libertad y el amor no se contraponen. Porque el que ama no desea robar, no desea matar, no desea adulterar, porque no desea lastimar a su prójimo.
porque tampoco desea hacerse daño a sí mismo. Entonces, libertad y amor son cumplimiento de la ley. Libertad y amor se dan en la ley, verdaderamente en la ley, no en el legalismo, porque quererse salvar por la ley es legalismo. Y otra vez volvemos a caer en la falsedad de pensar que yo soy espiritual y que yo soy bueno y que yo voy a alcanzar mi salvación. Todo me es permitido, pero no todo me conviene. Luego Pablo ubica este argumento en el problema del sexo. Ya me quedan muy pocos minutos. Yo creo que esta segunda parte del capítulo 6 nos va a llevar no sé cuántos domingos, porque es mucho lo que hay que decir aquí. El problema del sexo. Tenemos que ponernos un poquito en el contexto histórico del puerto de Corinto, donde existían los templos dedicados a la diosa del amor. Y parte del culto en Corinto para los marinos que llegaban de otros lugares era ir al templo del amor para tener relaciones con las prostitutas sagradas, con las ménades o bacantes, que son las prostitutas sagradas. Para la concepción griega, la relación sexual como parte del culto no era un pecado, era parte del culto, ¿no? Relacionado con Afrodita, pero sobre todo con Dionisios, porque Dionisios era el dios de la vitalidad, el dios de la fuerza, que permite la reproducción y por tanto la vida. El dios de la alegría, que se impone a un destino aunque el destino sea trágico. Por eso toda la tragedia griega es un culto en honor a Dionisios. Pero no solo la tragedia griega era un culto, sino en particular la prostitución sagrada. No solo en el ámbito de los templos, sino para el grecorromano, la relación sexual no necesariamente tenía que limitarse al matrimonio. Porque en ciertas tendencias, no quiero generalizar, pero en ciertas tendencias, el varón maduro podía tener relaciones con el adolescente hombre. Es decir, una homosexualidad, sobre todo de este tipo, ¿no? Del hombre maduro con el efebo, es decir, con el jovencito guapo. Eso era lo más normal en el mundo griego. Lo practicó Alejandro el Grande, por ejemplo. O en el mundo romano, vamos a llegar a la época de la decadencia de los césares, cuando las orgías romanas son famosas, ¿no? Eso significa que el contexto social es muy parecido al de hoy. ¿Cuántas personas hoy creen que la relación sexual fuera del matrimonio es mala? Muy pocas. Para la mayoría, pensar que la relación sexual debe limitarse al matrimonio es así como algo pasado de moda, ¿no? Como que, pues el que piensa así está muy atrasado. Tiene muchos atavismos, dicen. Tiene tabúes, ¿no? Tiene represiones. Y la moda, a través de las pláticas de los sexólogos, de los psicólogos, las pláticas en las escuelas, las mismas películas, cualquiera que sea el tema de la película, las parejas se conocen, se encuentran y ya se van por ahí, eso de casarse y todo, bueno, ya es de muy pocas películas, ¿no? Y la idea de que los hombres y las mujeres pueden tener relaciones entre hombres, hombres con hombres, mujeres con mujeres.
La idea de que si una jovencita llega a los 16, 17 años y todavía es virgen, pues es que está muy retraída, muy tímida, muy limitada, ¿no? Hay unas modas terribles ahora, ¿no? En un cierto lugar ahí en Sudamérica, simplemente es como un baile de dar vueltas, el círculo de hombres, el círculo de mujeres, donde se tenga la música, con quien te toca ahí, tienes que tener una relación. Y así pueden ser varias por la misma noche, ¿no? Nos estamos enfrentando, como en los tiempos de Pablo, a una mentalidad generalizada donde se supone que el sexo o la práctica del sexo no debe tener límites, que cada quien pueda hacer lo que quiera. Y el problema no es solo la inmoralidad que pueda representar, sino quién maneja, quién difunde y a quién le conviene este discurso. Épocas de inmoralidad las ha habido en muchos momentos de la historia, ¿no? Pero yo creo que lo que hay que descubrir en este momento de los medios de comunicación dominando el panorama global es que somos bombardeados cada día con cientos de mensajes sexuales, con cientos de estímulos por día, los niños, los adultos, las mujeres, los hombres. Y que detrás de todo ese bombardeo de mensajes hay un discurso sobre la sexualidad, un discurso comercial, por supuesto, un discurso que justifica la homosexualidad, un discurso que justifica la enajenación y el consumo. ¿Qué tiene que decirnos la Biblia? ¿Un mensaje de mojigatería? Porque la Biblia fue escrita en aquellos tiempos donde las mujeres se tapaban todas y para ellos todo era malo, entonces, pues eso ya pasó. Hay que adecuar la Biblia a la mentalidad moderna. ¿Será que la Biblia se quedó en ese lenguaje, en ese mensaje de mojigatería que hoy no es adecuado para nuestros jóvenes? Fíjense que a veces hasta los adultos dan consejos tan malos como este. Ten muchos novios para que sepas cómo es la cosa y luego ya escoges con quién casarte. Ten muchas novias, primero vive la vida, porque si no, luego pues ya casado, ¿no? Y eso lo dicen los adultos, ¿no? ¿Será que el mensaje de la Biblia, en primer lugar, es oportuno, es vigente? Aquí está uno de esos desafíos que tiene la palabra de Dios, ¿no? ¿Es vigente para nuestra época o nos quedamos a vivir en otro siglo los cristianos? ¿Tiene la Biblia argumentos racionales de fondo, profundos, de por qué usar la sexualidad de cierta manera? ¿O vamos a ser irracionales y vamos a decir, no, pues que ahí él lo dice? Bueno, sí, ahí lo dice, pero ¿por qué? ¿Porque es palabra de Dios? Ah, bueno, entonces ya, nada que discutir, ¿no? Pero si hay argumentos racionales, precisamente porque es palabra de Dios, tiene razones profundas de por qué podemos o no podemos y de cómo, ahí están. Ahí están, pero como ya se nos acabó el tiempo, vamos a aprovechar para invitar personas para la próxima semana, ¿no? Yo creo que este tema puede despertar interés. Diga. El próximo domingo van a hablar de por qué fornicar o no fornicar. El próximo domingo van a hablar de si se vale tener relaciones sexuales o no, casados o no casados, cómo, cuándo, con quién, qué tiene de malo o no tiene nada de malo. Llévense más invitaciones, ya se nos están quedando mucho. A ver, Dani, ayúdanos, por favor. Llévense invitaciones y aprovechen el tema que vamos a atender el próximo domingo. Sobre qué tan importante puede ser. Acuérdense que estamos hablando de la libertad. En la libertad dice, todo me está permitido. Entonces, tener relaciones me está permitido. Fíjese la pregunta.
¿Tener relaciones sexuales me está permitido? Sí. Y si las tengo de una manera que me daña y que me esclaviza, en mi libertad, en el amor que me tengo y que tengo al prójimo, ¿es eso lo que anhelo o no? Ya no saben qué pregunté. No quiero relaciones, aunque estén permitidas, que me esclavicen y que me destruyan, ¿de acuerdo? Porque ya dijimos que lo que Dios nos dice, nos aconseja no hacer, es porque nos ama y no quiere que nos destruyamos. Entonces vamos a invitar jóvenes, porque los jóvenes tienen muchas dudas, no solo tienen dudas, tienen muchas ganas, ¿no? Entonces, pues ellos tienen que saber por qué sí o por qué no. Y también los casados, porque los casados también pueden tener la duda. ¿Los casados deben seguir teniendo relaciones sexuales o ya no? O ya tenemos hijos, ya tenemos ciertos años de casados, ya. Eso ya no es para nosotros. Ya pasamos de los 50, eso ya sería hasta ridículo. ¿Será también? ¿Qué tiene que decirnos la Biblia? Fíjense que todo lo que resta del 6 y el 7 es esos temas. Esos temas de los que luego se habla poco en la iglesia, ¿no? Parece que desde un púlpito mencionar la palabra sexo es no permitido, a menos que digamos que la usemos para decir que es del diablo, pero no. Lo interesante es que primero vamos a hablar del sexo como una fuerza santa, como una creación de Dios, y solo desde allí vamos a poder entender todo lo demás que Pablo nos dice con respecto a nuestra libertad. ¿Sí? Bueno, vamos a dejar aquí entonces nuestro tema. ¿Habrá más saludos, hermano, por ahí? Escríbanos, hermano, ya nos explicaron cómo. Mándenos saludos, por favor. Voy a invitar a los hermanos que tienen automóvil que pues procuren llevar a los que no tienen para que sea más fácil el asistir hasta este lugar. No se desanimen también los que les cuesta un poco más de trabajo. A ver, ¿quién tiene automóvil y le gustaría llevar a alguien? A ver, alce bien su mano. Véanlos para que pues nos juntemos con alguien, los que no tenemos automóvil. ¿Ok? Bueno, hermanos a la distancia, un abrazo, un saludo más. Gracias por estar con nosotros. Gracias a los que nos ven posteriormente también, muchos saludos. Y pues vayamos adelante, hermanos, en el estudio de la palabra de Dios, en nuestra libertad. Por lo pronto, esta semana hay que quedarnos pensando que Cristo nos ha hecho libres. No actuemos con carga, con culpa, usemos nuestra libertad en Cristo y que el amor, su amor nos guíe en lo que debemos hacer y en lo que no debemos hacer.